Estoy muy orgulloso de esta generación de futbolistas que ha crecido con esta filosofía, se ha mantenido fiel a ella y la ha hecho aún mejor. Eso dijo Luis de la Fuente tras ganar la final del Mundial 2026. Lo cierto es que, por primera vez en la historia, la selección española no contó con jugadores del Real Madrid en una Copa del Mundo. A diferencia de 2010, donde 5 representantes de la Casa Blanca levantaron el trofeo, lo único que podríamos mencionar en esta ocasión es a Cucurella, quien fue adquirido mientras se disputaba el evento. Pero eso no es todo. Si miramos al otro gigante, Barcelona, encontraremos que 8 de sus figuras integraron la plantilla de 26, es decir, un 31%. Entonces, ¿a qué se debe la baja participación merengue en esta nueva coronación? La realidad es que no hay una única razón, sino 3. La primera de ellas tiene que ver con el armado de la plantilla del Real Madrid. Para tomar dimensión de cómo la misma ha ido cambiando con el paso del tiempo, es necesario viajar momentáneamente a 2008. Allí, España logró levantar la Eurocopa luego de 44 años sin celebrar un título. 2 jugadores blancos formaron parte de ese plantel, Iker Casillas y Sergio Ramos. Un año después, en 2009, Florentino Pérez retornó a la presidencia y, fiel a su estilo, llegó con objetivos más que ambiciosos. El primero de ellos tenía que ver, obviamente, con volver a formar un equipo capaz de triunfar en Europa. El segundo, quizás un tanto más particular, estaba asociado a lograr aumentar la cantidad de jugadores que su entidad aportaba a la selección de cara al Mundial Sudáfrica 2010. El mandatario sabía que España tenía una buena chance de levantar su primera Copa del Mundo y soñaba con que el escudo del club estuviese lo más presente posible. Por lo que, además de contratar a Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzema, se hizo con los servicios de Raúl Albiol, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. De esta manera, sumando a los ya mencionados Sergio Ramos e Iker Casillas, llegamos a los 5 que mencionamos previamente y que escribieron su nombre entre los primeros de esas tierras en alzar el trofeo. Hasta ahí, todo bien. En los años siguientes, el equipo madrileño conquistaría Europa en repetidas ocasiones y continuaría teniendo representantes en la selección. En Brasil 2014 fueron 3, en Rusia 2018 lo hicieron 6 y en Qatar 2022 figuraron 2. Sin embargo, llegó la cita de 2026 y, como nunca antes en la historia, el Real Madrid no aportó siquiera uno a la lista definitiva. Recordemos que Cucurella formaba parte del Chelsea al inicio de la contienda. La razón de esta anomalía fue que Florentino abandonó ese objetivo explícito, al menos, de tener representantes en el equipo nacional. Durante los últimos años, la institución priorizó levantar trofeos a nivel local y europeo, independientemente del país que fueran quienes trajeran esa gloria. La contratación de futbolistas como Courtois, Valverde, Rüdiger, Arda Güler, Brahim Díaz, Vinicius, Mbappé y varios más claramente no aportan al combinado local. El único futbolista español que mantenía la titularidad indiscutida tanto en la Casa Blanca como en la selección era Dani Carvajal. Lamentablemente, este se lesionó gravemente y no se recuperó para el Mundial. Recordemos que el lateral derecho había sido titular en la final de la Eurocopa 2024 y eso llevó a que Luis de la Fuente tenga que gestionar la plantilla y pensar cambios en la misma. Hablando de saber gestionar una plantilla, quiero contarles, especialmente a nuestros amigos de España, que pueden jugar a la liga en Vivenger Fantasy, una de las plataformas de fútbol fantasy más grandes del mundo hispano. Para quienes no sepan qué es un fantasy, se trata de un juego donde cada uno es director de su propio equipo. Hay que armarlo con futbolistas del torneo, fichando, vendiendo y administrando un presupuesto limitado. Cada jugador suma o resta puntos según lo que hagan los partidos reales. Si hace un gol, si da una asistencia, si recibe una roja, todo influye. Y como el mercado de fichajes se mueve a diario, siempre hay nuevas oportunidades para mejorar el equipo de cada uno. La plataforma está pensada para que puedan armar ligas privadas y competir entre amigos. Solo tienen que bajarse la app de Vivenger, que es totalmente gratuita, elegir la opción de crear una liga, seleccionar primera división e invitar al resto del grupo a unirse. Nosotros empezamos a usarla y lo que más nos gustó fue cómo te cambia la forma de ver los partidos. De repente uno está pendiente de encuentros que antes ni le interesaban solo porque juega uno de su equipo. Así que si siguen la liga y quieren vivirla desde otro lugar, les recomiendo hacerlo en Vivenger Fantasy. Lo único que tienen que hacer es ingresar desde el link de la descripción o también escaneando este QR y comenzar ahora mismo, y al mismo tiempo obviamente nos ayudan a que el canal siga creciendo. Volviendo al aporte del Madrid a la selección española, con Dani Carvajal fuera del tablero y con Hulsen sin estar en su mejor momento, la última esperanza era Gonzalo García, quien terminó quedando descartado en el último corte del entrenador. Si quisiéramos encontrar algún tipo de presencia, podríamos mencionar a Marcos Llorente y a Víctor Muñoz, quienes formaron parte de la fábrica, tal como se conoce a la cantera blanca, lo cual nos da pie para entrar al segundo gran motivo por el cual Real Madrid no cuenta con jugadores en la selección española: la gestión de las canteras a lo largo y ancho del país. Lo cierto es que la academia formativa del merengue es increíblemente buena. Tanto en 2020 como en 2026 se han consagrado en la UEFA Youth League, que vendría a ser la Champions de divisiones menores. El último título los dejó tan solo una coronación detrás de las 3 que posee el Barcelona con la Masía. El inconveniente es que, a diferencia de su clásico rival, la Casa Blanca tiende a ceder y o vender a los jóvenes en vez de darle un lugar en el primer equipo. El dinero que se genera con esas
promesas luego es utilizado para traer a jugadores de renombre que ya hayan sido probados en otras competencias. Los canteranos se deben conformar con ganar eventos de las inferiores o tener pocos minutos de partidos menores. Alguien que lo sabe muy bien es justamente Víctor Muñoz. El joven nacido en Barcelona comenzó su recorrido en la Masía para pasar a las juveniles del Madrid en 2021. Quien pudiera. En julio de 2025 llegó al Osasuna, lugar en el que sí encontraría todo un año logrando ese rodaje en la máxima categoría nacional. Cuando llegó al Mundial, su ficha pertenecía en partes iguales a esa institución y a la Casa Blanca, por lo que al darse la transferencia ahora conocida al Liverpool por alrededor de 40 millones de euros, el Madrid recibió 20 millones por alguien que disputó tan solo 4 partidos en el primer equipo. Según La Vanguardia, eso es apenas una parte de los 136 millones que lleva recaudado en lo que va de la temporada por jugadores formados en Valdebebas. Nico Paz, Mario Martín, Franz García, Alex Jiménez, Álvaro Rodríguez y Mario Gila son solo otros ejemplos de este accionar. El filtro del Real Madrid pareciera ser uno de los más despiadados e inmediatos del planeta. Parecieran tener que demostrar que pueden ganar un Balón de Oro a los 18 años o automáticamente se transforman en un potencial recambio hacia otro club. Ese tratamiento de sus inferiores difiere considerablemente a la de otros clubes como por ejemplo el Barcelona. Los culés han convertido a la Masía en su búnker de supervivencia y la razón de ser en el fútbol. Tal como lo vimos en este otro video del canal, les sobran jugadores con capacidad para debutar en el primer equipo y solo los venden cuando sienten que realmente no podían darles un lugar. Para dichos jóvenes, toda esa experiencia al disputar partidos de primer nivel a tan corta edad eleva su lectura táctica y principalmente los pone ante los ojos del seleccionador nacional. Lo que un canterano del Barça consigue en 6 meses o un año, otro del Real Madrid demora 2 o 3 temporadas en equipos de segundo orden en Europa. Pero esto no se trata solo de los culés y los merengues. El resto de los clubes también tienen cosas más que significativas para aportar. Desde hace una década que la liga viene llevando adelante diversos programas para potenciar las canteras alrededor del país. Algo que arrancó con encuentros anuales entre directivos en 2015 ha alcanzado un nuevo nivel desde 2022 con el famoso Plan La Liga Impulso. Como probablemente sepan, este consistió de un acuerdo con el fondo de inversión CVC Capital Partners para inyectar casi 2.000 millones de euros en el fútbol profesional español. A cambio, dicha organización recibirá alrededor del 8% de los derechos de televisión por 50 años, algo que no estuvo bien visto por el Real Madrid y Athletic Club, quienes sostienen que ese porcentaje es perjudicial para el torneo y hasta han judicializado el asunto. Lo positivo de esta inyección de capital es que el 60% de los fondos deben ser destinados a infraestructura, dentro de la cual se encuentra la optimización y mejora de las canteras. Equipos que no cuentan con los mismos recursos de los más grandes pudieron remodelar o edificar ciudades deportivas, contratar tecnología de análisis de datos y optimizar la formación integral de los deportistas. Manuel Higuera, presidente del Racing de Santander, institución que se ha convertido en uno de los mejores en esta cuestión, dijo a inicios de 2026: los únicos modelos de éxito en este deporte son los de estabilidad y largo plazo, porque mientras algunos ven la cantera como un gasto, otros la vemos como una inversión. El dirigente es un convencido de que la formación debe estar por sobre los resultados. Al respecto, mencionó: lo tengo muy claro, los resultados son coyunturales. Eso no puede condicionar la valoración del trabajo que se ha realizado. Más tarde o temprano va a tener retorno. Su equipo jugará en primera división luego de 14 temporadas y tal vez esos jóvenes muestren sus habilidades, dando lugar a, ¿por qué no?, una eventual convocatoria a la selección. Desde lo económico, el programa nacional también está dando sus frutos. A inicios de la temporada 25-26, España lideró la lista de valor de mercado de los canteranos en las 5 grandes ligas con 1.460 millones de euros, seguido por Inglaterra con 1.076, Alemania con 419 y tanto Italia como Francia con 396 cada uno. De hecho, la liga fue la única que elevó ese indicador respecto al año anterior. En paralelo, el 45% de las ventas de jugadores de este torneo en 2025 fueron de canteranos, porcentaje considerablemente superior al 27% que se registró entre 2020 y 2024. Juan Florit, responsable de proyectos de fútbol de la liga, dijo: hay pocos activos que generen casi 300 millones de euros como los canteranos. La cantera se ha convertido en una apuesta ganadora. Realmente es la forma más sostenible de encontrar un equilibrio entre lo deportivo y lo económico. Eso último que menciona es clave, ya que los resultados también se ven dentro del campo de juego. Con una media de 19,78% de los minutos disputados en la temporada 24-25, la liga fue la competición donde más tiempo jugaron los juveniles, superando ampliamente las otras 4 grandes del viejo continente. Athletic Club, Real Sociedad, Barcelona, Español y Celta de Vigo encabezaron el ranking. Ahora bien, hay algo sumamente importante para que luego esos jóvenes sean candidatos a la selección española: el estilo futbolístico con el que son entrenados. Y aquí es donde muchas de las canteras a lo largo de España parecen sacarle cierta ventaja al Real Madrid, lo cual nos lleva al tercer motivo de por qué la selección no necesitó a la Casa Blanca:
La manera de jugar. Desde hace casi 2 décadas, la Real Federación Española entrena a sus equipos de todas las edades bajo un manual de estilo táctico unificado. El primer paso para llevarlo a cabo está en la búsqueda de ese talento. Para dicha tarea se apoyan en las 19 federaciones autonómicas y en las ya mencionadas canteras de los clubes. Este ecosistema le permite a los ojeadores de la federación registrar, monitorear y cargar a una base de datos el rendimiento de cualquier talento del país mucho antes de que debute profesionalmente. Prestan especial atención a futbolistas que se adapten a un estilo de juego que se destaca por las 3P: posesión, posicionamiento en el campo y presión. Algo que claramente se acerca mucho más a la manera de jugar del Barcelona que a la del Real Madrid. Cuando un futbolista, de la edad que sea, se coloca la camiseta roja, los automatismos tácticos son sagrados. Inicio limpio de juego desde el arquero, máxima densidad de pases en el pasillo interior para generar ventajas posicionales, presión asfixiante e inmediata tras pérdida del balón en campo rival y extremos abiertos fijando a las defensas. Finalmente, quien llevó a cabo gran parte de esa transformación fue no otro que Luis de la Fuente. El entrenador es el guía perfecto de este laboratorio. Pasó casi una década dirigiendo a las selecciones sub-19, sub-21 y olímpica antes de asumir en la mayor. Una verdadera locura. Conoce a los jugadores desde que eran niños y les hizo hablar el mismo idioma táctico. En este sentido, la fisionomía del primer equipo merengue choca de frente con la propuesta de la federación. El Real Madrid actual, además de no disponer de muchos deportistas españoles, juega un fútbol de transiciones rápidas. Trata de ser una luz pasando de defensa a ataque a partir de futbolistas físicamente avasallantes y brindando absoluta libertad espacial a sus individualidades en la zona de finalización. Cuando el seleccionador nacional busca las piezas de su engranaje, necesita mediocampistas que dominen el juego a un toque, como pueden ser Rodri, Fabián Ruiz, Zubimendi, Alex Baena o los interiores de la Masía. Si mira al Real Madrid, esas posiciones están ocupadas por jugadores franceses, ingleses, uruguayos o brasileños. Llegados a este punto, queda claro que la selección española no necesitaba al Real Madrid para armar el equipo que deseaba y con el cual creía que podía justamente coronarse campeona del mundo en 2026. Al contrario de lo que sucedía en otras épocas, prácticamente tampoco hubo debate acerca de jugadores que debían haber estado. Luis de la Fuente tuvo toda la libertad necesaria para moldear al grupo como le pareciera mejor. Cada futbolista que pisó el verde césped en Norteamérica había acumulado infinidad de minutos en su club o en la historia de la selección desde las categorías menores. Tampoco existían nombres intocables protegidos por el peso de un escudo. De hecho, Pedri, una de las piezas claves del Barcelona, comenzó el Mundial como titular y luego perdió su lugar en el 11 inicial. Para de la Fuente, la prioridad absoluta fue siempre el funcionamiento colectivo por encima del brillo de las individualidades. Además, su equipo claramente demostró que el talento en la península ibérica se ha democratizado. Ya no dependen únicamente de la dualidad histórica entre Barcelona y Real Madrid. De cara al futuro, la pregunta quizás sería ¿cuánto le preocupa al club blanco esta situación? Al menos desde lo económico, no sería problema alguno. El equipo ha trascendido las fronteras ya desde hace rato. Los ingresos comerciales, los contratos de patrocinio y el valor de la marca no dependen de si el lateral derecho o el mediocentro forman parte de la selección española. Dependen de que millones de fanáticos del fútbol en Tokio, Nueva York y París decidan comprar la camiseta con el nombre de las superestrellas grabados en la espalda. Y ganen la Champions League, claro. Incluso, llegado el caso de que necesiten jugadores ya presentes en la selección, simplemente pueden ir y comprarlos en medio del mayor torneo global, como lo hicieron con Cucurella. Así, el fútbol español parece haberse dividido en dos dinámicas diferentes. Por un lado, el Real Madrid alimentándose del mercado de estrellas internacionales y por el otro, el resto de los clubes de la liga puliendo el producto nacional que nutre las filas de la federación. La Copa del Mundo 2026 ha demostrado que este divorcio de modelos, por llamarlo de alguna manera, lejos de perjudicar el fútbol español, lo ha potenciado en ambas direcciones. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.